Que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a este programa de radio que el título yo lo pongo Historia Bíblica Hoy. Es un programa que prácticamente lo dedico a la profecía bíblica, lo que está escrito en la Biblia, y a través de lo que realmente dice la Biblia, Dios quiere que nosotros sepamos la historia para estar preparados para su regreso, para cuando Él venga a buscar a su iglesia y su iglesia esté preparada. La iglesia somos nosotros. Nosotros a veces la confundimos con las muradas o con las murallas de una estancia o de un lugar, y realmente no son los muros, somos nosotros. Y el propósito del programa, yo lo tengo titulado, que está en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A través de la Biblia nosotros podemos conocer a Jesucristo, que es el mediador para poder tener vida eterna. Jesús murió por todo el mundo, y muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos, porque no todo el mundo acepta ese gran regalo que es la vida eterna. Y a través de la vida eterna podemos estar siempre con Él. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar otra vez en la radio. Gracias, Señor, por mi hermana Adriana, que está aquí, Señor, que dirige las teclas, el sonido, todo eso. Y gracias, Señor, también por mi hermano y amigo Jorge, que está a mi lado, que me va a acompañar. Y entre los dos vamos a hacer este programa. Te pido, Señor, que
que las palabras que nosotros vamos a decir, todo lo que vamos a decir sea para tu gloria y para tu honor, Señor, y que sea bendición para el pueblo de Valencia. Gracias, en nombre del Hijo Jesús. Amén. Mi hermano va a empezar con la introducción de lo que realmente vamos a estar diciendo ahora. Hola, buenas tardes, hermanos, oyentes. Un saludo especial para todos vosotros. En este capítulo 28 de Deuteronomio se encuentra la exposición de dos palabras relevantes: bendición y maldición. Moisés pone ante los ojos del pueblo las profundas y definitivas consecuencias que comporta la gran alternativa de cada ser humano al escoger el bien o el mal. Pero diréis, ¿qué significa la palabra bendición? Los cristianos tenemos la costumbre de decirnos, Dios te bendiga, o simplemente bendiciones. A veces decimos, bendigamos en nombre del Señor, o te bendigo, Señor. Lamentablemente desconocemos la profundidad de lo que decimos y tal vez ni siquiera sepamos el significado de la palabra bendición. ¿Sabes tú lo que significa? La palabra bendición tiene dos aspectos, debido a que la encontramos en el Antiguo Testamento, Beraka en hebreo, y el Nuevo Testamento, eulogio en griego. Beraka se traduce como transferir el poder o favor de Dios mediante la imposición de manos, el otorgamiento de bienes materiales y espirituales. Eulogio, elogiar, se traduce como hablar bien de alguien. Por tanto, bendecir tiene que ver con bien decir, así como maldecir viene de mal decir o hablar mal de alguien, no solo de desearle mal. ¿Comprenden? Al juntar el significado de las palabras hebrea y griega, podemos apreciar la profundidad del significado de la palabra bendición o acción de bendecir. Esta comprende el habla y el ungir o tocar para transferir el favor de Dios, prosperidad, protección, etc. Ahora bien, hay 4 tipos de bendición. Cuando Dios bendice a su pueblo, cuando su pueblo bendice a Dios con alabanzas, elogios, cuando Dios o su pueblo bendicen a alguna cosa, por ejemplo la tierra, una casa, un país, etc. Y por último, cuando un hijo de Dios bendice a otra persona, ya sea cristiana o no. ¿Entienden ahora lo que significa bendecir a un hermano u otra persona? Bendecirle no es meramente decir yo te bendigo o que Dios te bendiga. La bendición incluye el que le toques y traspases tu unción, además de hablar bien de él, en público y en privado. Por ejemplo, cuando reconoces las virtudes de tus hijos, tales como: hijo, eres tan cariñoso, esforzado, generoso, trabajador. Cada vez que pronuncias una palabra de este tipo, le estás bendiciendo. Cada vez que le dices un sobrenombre, como por ejemplo gordo, flacucho, o eres un flojo, un perro, eres un cochino, nunca te bañas, etc., no le estás bendiciendo, sino maldiciendo. La epístola de Santiago 3, 10 al 11 nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No, nunca. Así nosotros tampoco debemos hacer esto. ¿Entienden ahora lo que significa bendecir tu ciudad o tu casa? Implica que proclamemos sanidad, paz, prosperidad, etc. Y también que impongamos nuestras manos en la tierra, las paredes de nuestra casa, las ropas de nuestros seres amados, etc. Bueno, esto solo para los que desean ser como niños y hacer algunas locuras por él. El Señor nos insta a que bendigamos incluso a nuestros enemigos. Tenemos un poder tan grande en nuestra lengua que la Biblia enseña que el poder de dar vida o muerte se halla en ella. Así que, querido oyente, a bendecir desde ahora en adelante. Ahora ya sabemos lo que significa y cómo se hace.
Y tras esta introducción, seguidamente comenzamos la lectura y comentario del capítulo 28 de Deuteronomio. Muy bien. Ahora posiblemente alguno se estará preguntando qué tiene que ver las bendiciones de este capítulo con la profecía, por decirlo. Tenemos que entender que la profecía es un advertir de algo que Dios no quiere. Es decir, esto es la profecía. Y entonces, a través de ese capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a ir viendo cómo Dios advierte a su pueblo de las cosas que quiere y después de las cosas que no quiere. Y a través de eso, Dios quiere corregir a su pueblo para que su pueblo sea, por decirlo así, salvo, para que su pueblo alcance esas bendiciones que nos ha dicho el hermano. El capítulo 28 empieza por bendiciones de la obediencia. Esto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos tus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa. Bendito será cuando entres y bendito serás cuando salgas. Aquí empieza el versículo 1, dice que si sucederá, que si obedeces a Dios, y aquí dice en cumplir todos, hay que hacer referencia en esa palabra todos. Cuando Dios pide algo, pide todo, no pide parcial, sino pide todo. Dice sus mandamientos que yo te mando hoy. Dice, y Dios te pondrá en alto, es decir, te va a exaltar, te va a diferenciar de todos los demás, sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, te van a ver como un ejemplo. Dice, y todas esas bendiciones vendrán sobre ti. Es decir, si obedecemos a Dios, las bendiciones nos siguen y vienen detrás de nosotros y sobre nosotros. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. También tendremos bendiciones en el fruto de nuestro vientre, de tu vientre, el producto del suelo, el producto de tu ganado, el aumento de las vacas y las crías de tus ovejas. Aquí está hablando al pueblo de Israel porque era la agricultura y la ganadería era su negocio. Entonces, a través de su negocio iban a tener bendiciones. Ahora puedes tener bendiciones, pues yo que sé, en una fábrica de cualquier cosa, en una oficina, en un lugar de abogados, es decir, en el profesor cuando estás en el colegio. Es decir, puedes ser bendecido de otras maneras porque la mayoría de la gente trabaja de esa manera. Pero aún la agricultura y la ganadería no ha desaparecido. Porque si hubiese desaparecido, no comeríamos. Porque de eso comemos, que es el principio. Dice, bendita serán tu canasta y tu artesa. Y bendito serás cuando entres y cuando salgas. Es decir, cuando te vayas de tu casa y cuando entres otra vez en tu casa. Cuando salgas al trabajo y cuando vuelvas del trabajo o cuando vayas a algún lugar. De esa manera empezamos por lo que dice y lo que quiere Dios para su pueblo. Esto lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero eso también nos lo está diciendo a nosotros ahora en este tiempo, porque tenemos que tomar ejemplo y tenemos que tomar lo bueno de lo que está diciendo Dios. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera y es fiel desde el principio hasta el fin.
Entonces ahora voy a dejar a mi hermano a ver si tiene otro comentario sobre estos versículos. Pues coincido en todo lo que acabas de exponer. Tan solo añadiría que aquí aparecen las bendiciones antes que las maldiciones, para indicar que Dios es tardo para la ira, pero presto a mostrar misericordia, y ha declarado que su voluntad es que obedezcamos y vivamos, no que pequemos y muramos. Esa es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Y la obediencia más agradable a Dios es la que surge de un principio de contentamiento en su bondad. Se promete que la providencia de Dios les hará prosperar en todos sus quehaceres y menesteres. Estarían a salvo en cualquier parte, ya fuese en la ciudad o en el campo, sus familias aumentarían en número y en bienestar. Si obedecen los mandamientos, como acababas de decir, de Dios, estas bendiciones les alcanzarán. Más aún, les sobrepasarán hasta llenarlos de gratas sorpresas. Les adelantarán como adelanta un coche a otro, poniéndose delante y yendo en cabeza. Este es el sentido, por ejemplo, de Apocalipsis 14:13, que dice que sus obras siguen con ellos, más allá de la vida terrenal. Y ya siguiendo con el capítulo, nos dice el versículo 7, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Bien, aquí, aunque se refiere a los enemigos físicos, otros pueblos, otras naciones que pudieran hacer guerra contra ellos, la promesa es que Él pelearía con ellos y les defendería, y su causa sería la suya, la de Dios. Por tanto, ellos huirían por 7 caminos. Aquí el 7 es el número simbólico de la perfección, es decir, una perfecta derrota es la que les afligirían a sus enemigos. Bien, pues aquí, como dice el versículo 7, solo voy a hacer referencia a que dice que el Señor hará que los enemigos sean derrotados y serán tan despavoridos, es decir, van a tener tanto temor, por decirlo, que van a salir huyendo despavoridos, es decir, saldrán por 7 caminos, es decir, si vienen por uno, salen por 7. ¿Por qué? Porque salen corriendo, asustados y temerosos de ese pueblo que es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que sigue la obediencia. Si sigue la obediencia de Dios, la protección de Dios está con ellos. Entonces vamos a ir al versículo 8, que es un mandato de Dios. Nos dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, eso es un mandato. Que la bendición, Dios manda que la bendición sea con el pueblo. Y a través de eso va a ver que sus graneros y todo lo que hace se aumenta, se bendice, se engrandece y prospera. No sé si tiene algo que decir mi hermano. No, lo que acabas de decir es suficiente al respecto. Continuamos con el versículo 9, que le dice que sería un ejemplo para las naciones. Y dice, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor, tu Dios, y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu ganado, y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones,
pero no tomarás prestado. Y continúa en el versículo 13 y dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Voy a hacer un comentario, ¿lo vas a hacer tú? Bueno, el comentario que entiendo yo, dice que el Señor establecerá como pueblo santo, Él quiere que su pueblo sea santo. Al final de la Biblia, en el Apocalipsis, dice que el Señor viene a buscar a su iglesia, un pueblo santo, sin mancha ni arruga. Entonces también al pueblo de Israel también quería que fuera santo. Dice, entonces, Dios dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Es decir, cuando hay esa bendición y cuando Dios está con su pueblo, los que no conocen al Señor tienen temor de ese pueblo. Están viendo que, o están percibiendo de que son diferentes y de que tienen algo que ellos no tienen. Lo quieren a veces, pero no se deciden a buscar al Señor. Como todos en la vida, prácticamente todos hemos pasado por tiempos de que realmente no hemos conocido al Señor y tampoco hemos querido conocerlo, y además de eso también hemos apartado al Señor de nuestra vida. Entonces, cuando veíamos a alguien que tenía a Cristo, que tenía al Señor en su corazón, estábamos viendo, yo mismo, estaba viendo que esa persona tenía algo que yo no tenía. Entonces, no es que fuera un guerrero que iba a atacar ni que me iba a hacer nada, sino que, por decirlo así, había algo, como un temor, como algo ahí que realmente yo deseaba. Dentro de mi vida, por decirlo así, había una parte que desechaba y una parte que buscaba. Pero gracias a Dios, que Dios me buscó y Dios me halló y Dios me sacó de ese mundo, entonces ahí conocí al Señor. Y ahí pues la parte que deseaba conocer al Señor ganó. Ganó, no lo gané yo, sino ganó Cristo por mí. Dice, siguiendo el versículo 11, dice que te hará abundar en bienes. Es decir, Dios quiere que tú seas próspero, que tengas todas las cosas que necesitas. Dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro. Los cielos, es decir, para dar lluvia a su tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Dice, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Sí, también lo dice a una nación de Israel, pero también nos lo puede decir a nosotros. Que con la bendición de Dios, nosotros prestaremos, ayudaremos, pero no tomaremos prestado, porque Dios es el que provee. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Depender de Dios, no depender del hombre. A veces tenemos mucho, a veces tenemos poco. El apóstol Pablo dijo que él se contentaba con lo que tenía, que él había aprendido a tener mucho y también a tener poco. Y eso es lo que realmente Dios quiere, que nosotros confiemos en Él, en su gracia. Dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios. Es decir, si escuchamos y los ponemos por obra. Y además de esto, el versículo 14 te dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, mirar siempre para adelante, mirar siempre con la vista, dependiendo de Dios, con la vista levantada al cielo, que es de donde viene la bendición de Dios. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Pero el
versículo 15 nos dice, entrando ya en las consecuencias de la desobediencia. Pero sucederá que si no obedeces al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu artesa. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Aquí nos dice el versículo 15 qué sucederá, lo que sucederá si no obedecemos al Señor. Es decir, son consecuencias de la desobediencia. Primero, Dios te dice las bendiciones. Es decir, si me obedeces, estas bendiciones vas a tener. Pero también te advierte de lo que no quiere, es decir, lo que te va a suceder si desobedeces. En la desobediencia hay consecuencias y en las consecuencias traen mal camino. Dice que Dios nos dice guardando todos sus mandamientos, es decir, siempre está reflejando todos, es decir, no parcialmente, sino todos. Dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, hay una lista de maldiciones. La primera dice, maldito serás en la ciudad. Es decir, en la ciudad también serás maldito. Y maldito serás en el campo. Es decir, donde vayas. Malditas serán tu canasta y tu artesa. Es decir, lo que realmente traes a tu casa. Maldito el fruto de tu vientre. Esto es fruto. Esto es un poco fuerte porque esto se refiere prácticamente a la herencia, es decir, a los hijos. Y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño, es decir, lo que te tienes que aumentar de tu empresa, de tu agricultura, de tu ganado, lo que sea, también va a ser maldito. Dice, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. No sé si os acordáis que en el versículo anterior estábamos diciendo bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Aquí lo dice al revés. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Se invierte al revés. Dice, enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que tú emprendas, hasta que seas destruido. Y hasta que entiendas, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque me has abandonado. El Señor dice que mejor hubiese sido que no hubieses conocido. Porque cuando uno conoce la verdad y no la cumple, es difícil. Porque Santiago también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, aquí Dios dice a su pueblo, también nos lo dice a nosotros, porque me has abandonado. Cuidado con abandonar al Señor. Las consecuencias son malas. Y yo creo que son un poco más malas que el que no conoce a Dios. Y Dios castiga a los que ama. El Señor dice, te herirá el Señor, ¿de qué? De tisis, de fiebre, de inflamación y gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Es decir, que el cielo, en vez de tener una buena lluvia, no tiene una buena lluvia, sino que realmente está cubierto con una protección de bronce, y el bronce no hace pasar la lluvia, sino que el bronce, ¿qué hace? El bronce, en vez de hacer pasar la lluvia, calienta la tierra a través del bronce.
Y eso es prácticamente lo que tenemos ahora, calentamiento global. Los científicos, los que estudian la Tierra, los que estudian el universo, los físicos, están dando esas noticias y aquí salen. Es decir, el cielo que está encima de nuestra cabeza será como bronce y el bronce calienta la Tierra. Cada año tenemos más calentamiento global. Aumenta grado tras año. Dice, la lluvia será polvo y ceniza. Y esto, polvo y ceniza, podemos ver que a través de los volcanes de ahora traen mucho polvo y mucha ceniza. Y esto se ha aumentado. Esto lo dice la Biblia, que al final del tiempo va a ser así. Así es que tenemos que tener cuidado y tenemos que obedecer al Señor, porque las consecuencias de la desobediencia son drásticas. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón, de los que no podrás ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos, y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas, de las que no podrás ser sanado desde la planta de tu pie hasta la coronilla. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Malas cosechas tendrás también. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. El forastero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Como acababa de decir mi hermano anteriormente, todas estas maldiciones son al revés de las bendiciones, es decir, son correlativas. Hay una correlación entre la obediencia y la desobediencia. Por tanto, todas las bendiciones que antes habíamos estado examinando, ahora son
todas las contrarias, precisamente como fruto de la desobediencia. Vamos a hacer un comentario a estos versículos que acabo de leer, desde el 15 al 44, al respecto de cómo podíamos calificar esta maldición. ¿Os parecen injustas? En principio estaban dirigidas al pueblo de Israel, pero perfectamente podrían aplicárnoslas nosotros. Vamos a ver, diremos que esta maldición es equitativa. No es una maldición sin motivo o por motivos ligeros. Dios no busca la ocasión de hacernos daño, ni le apetece contender con nosotros. Lo que aquí se menciona en toda esta lista tan extensa que acabábamos de leer, como motivo de la maldición es primero despreciar a Dios, rehusando oír su voz. A Dios le duele mucho que le despreciemos, porque Él es Dios. Él es bueno con nosotros, Él es santo, Él nos provee abundantemente. En segundo lugar, desobedecerle no cumpliendo sus mandamientos. Y tercero, abandonar a Dios. Dios nunca nos abandona, si antes no le abandonamos nosotros a Él. Aunque su bendición puede siempre, si hay un arrepentimiento de por medio, regresar a nosotros. En segundo lugar, podemos decir, aparte de que es equitativa, que es extensa y eficaz, pues se declara: vendrán sobre ti. ¿Desde dónde vendrán? Vendrán desde arriba, ordenadas de lo alto. Todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, te adelantarán, te cerrarán el paso, de manera que no podrás escapar de ellas, por mucho que te esfuerces en conseguirlo. No hay escape posible de Dios a no ser que escapemos a refugiarnos en Dios. No hay otra huida posible de su justicia que no sea la huida hacia su misericordia. Se enumeran después en detalle muchos castigos como frutos de esta maldición. Como quiera que todos ellos son el reverso de las bendiciones anteriores, no necesitan especial explicación. Sin embargo, es notable la maldición del versículo 29, que nos dice: y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Podría preguntarse, ¿qué más le da al ciego palpar al mediodía que a la medianoche? Se cuenta la anécdota de un rabino llamado José, podría ser español. Dijo en cierta ocasión: toda mi vida estuve apenado por no comprender el sentido de esta frase, hasta que una noche en que yo iba por la calle, me encontré a un ciego con una linterna encendida en la mano. Le pregunté: hijo, ¿por qué llevas esa antorcha si no puedes ver su luz? Y me respondió: amigo, es cierto que yo no puedo ver nada, pero llevando esta antorcha, los demás me pueden ver a mí. Compadecerse de mí y librarme de caer en un pozo o de ser lastimado con zarzas o espinos. Siendo así que la ceguera física es el símbolo de la ignorancia y del error, podemos notar por todas estas maldiciones que los juicios de Dios alcanzan a la mente humana, llenándola de oscuridad y horror, así como alcanzan al cuerpo y a la hacienda, y los juicios más severos y dolorosos son los que aterran a los hombres y producen destrucción para sí mismos. Le paso el turno ahora a Nicolás por si quiere añadir algo más al respecto. Bueno, vamos a escuchar una canción y después hago un pequeño comentario porque he estado con otra cosa. Él está aquí en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me
el programa Historia Bíblica Hoy, presentado por el hermano Fermín Nicolás Rigo. Os invitan a participar de unos talleres sobre profecía bíblica básica, todos los sábados a partir del 1 de octubre al 10 de diciembre de 2016. Te esperamos de 6:30 a 8 de la tarde en calle Arquitecto Alfaro 40, Valencia. Talleres gratuitos para hombres, mujeres y jóvenes. Teléfono de contacto 634 979 965. No olvidéis la Biblia, cuaderno y lápiz. Os esperamos a todos. Hasta el final. Muy bien, como habéis escuchado, a partir del día 1 de octubre vamos a empezar estos talleres de la profecía, lo que está en la Biblia, y empezaremos con el Antiguo Testamento e iremos finalizando hasta el final, pero esto lleva tiempo. Y entonces yo los quiero invitar a todos para que vengan aquí en estos locales de la Iglesia Camino Real o de la misma emisora, El Camino, que está aquí en Arquitecto Alfaro número 41, detrás de la gasolinera, para que se hagan una referencia, y en el barrio del Cabañal. Es bueno que vengas y que empieces a aprender de la profecía. Cuando estoy hablando con alguna persona de profecía, parece que tienen como un temor al tema ese de la profecía, y ese temor de la profecía es infundado, porque Dios quiere que nosotros sepamos todas las cosas. La Biblia es un libro de historia y es un libro de profecía. La profecía está escrita desde el principio hasta el final de lo que va a suceder, y la historia también está escrita desde el principio de la creación hasta el final del ser humano. Entonces te invito para que vengas, si eres hombre, mujer, joven, y aunque no tengas mucho conocimiento de la Biblia, también puedes venir. No te preocupes si no tienes Biblia. Si no tienes Biblia, aquí te vamos a proporcionar una. Si la tienes, mejor. Y así después vas a poder anotar y entender las cosas. Te vamos a pasar también unos apuntes para que tú te los puedas llevar a casa y poder reflexionar sobre esto. Te esperamos aquí el día 1 de octubre hasta el 10 de diciembre, si Dios quiere. Bendiciones. Bien, seguimos con el tema de lo que estábamos hablando. Como mi hermano dijo, hay bendiciones y hay maldiciones. Dios aquí, al final de lo que él estaba diciendo, hay derrotas militares, porque Dios dice que como los mandó que fueran a quitar, a desalojar, por decirlo así, la gente que estaba en la tierra prometida, como no escuchaban a Dios, dice que si no escuchas a Dios serás derrotado. Dice, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo. Es decir, era una advertencia fuerte. Dice también que habrá enfermedades. Dice, te herirá el Señor con furúnculos, es decir, con todas las enfermedades que había en Egipto. Y habrá también ceguera espiritual. En vez de ver las bendiciones de Dios, es decir, se te van a borrar como si estuvieras con ceguera. No vas a entender lo que Dios te dice. Dice, te herirá el Señor con locura, con ceguera, con turbación de corazón. Dice, y andarás a tientas a mediodía. Es decir, como de día vas a andar como de noche. Es decir, como un ciego. Vas a tener inseguridad. Dice, te desposarás con tu mujer, pero no la vas a tener tú, sino que la va a tener otro. Edificarás una casa, pero no la habitará otro. Plantarás una viña, pero no te aprovecharás de su fruto. Es decir, otro se va a aprovechar en tu lugar. Dice, tu buey, tu asno y tu oveja serán para tus enemigos. También habrá familias divididas. Es decir, tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras que tus ojos miran y desfallecen por ellos. Es decir, vas a tener
tristeza porque vas a ver que se van a aprovechar de tus hijos. Se aprovecharán de ti también. Es decir, un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo, te volverás loco, el Señor te herirá en las rodillas y en las piernas con enfermedades, el Señor te llevará a ti y a tu rey a una nación que no conoces, y allí dice, las servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrás a ser motivo de ¿qué? De horror. Y también tendrás malas cosechas. Sacarás mucha semilla, pero no la podrás recoger. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás de ellas. Tendrás olivo por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite de los olivos. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio, es decir, serán esclavos de esa nación que vendrá contra ti. Dice, todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. Serás menospreciado, es decir, el forastero que esté en medio de ti se elevará y será más alto que tú. Él te prestará, pero tú no lo prestarás a él. Él será cabeza y tú serás la cola. Todo eso por desobediencia. Entonces el versículo 45 nos hace reflexionar, porque Dios dice, ponte las pilas, porque ya es hora de que me escuches. Entonces dice el versículo 45, dice, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Es decir, aquí Dios nos hace reflexionar, hace reflexionar al pueblo de Israel, pero también nos hace reflexionar a nosotros. ¿Por qué? Porque dice que todo lo malo vendrá sobre nosotros si nosotros lo abandonamos y si no escuchamos su voz. Dice, por cuanto no me serviste con alegría y con gozo de corazón. Dios quiere que lo sirvas con alegría y con gozo de corazón. Dice, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Es decir, al principio Dios te dio todas las cosas, pero te envaneciste y en vez de buscar al Señor, buscaste tu propio provecho. Eso es lo que nos hace reflexionar Dios. Y no sé qué tiene mi hermano, si quiere hacer una reflexión sobre todo eso. Sí, acabas de decir al respecto de estas bendiciones y maldiciones, estas maldiciones en concreto, que le alcanzarían a Israel y que sería destruido porque no escuchaste la voz del Señor. Y esto empieza a cumplirse proféticamente, y vemos que a partir del versículo 45 en adelante se habla del mismo tema que nuestro Salvador, el Señor Jesús, expuso a sus discípulos en su discurso de despedida, Mateo 24, referido a la destrucción de Jerusalén y de la nación judía. Dice el versículo 48, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Nos dice el versículo 49 que el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan por toda tu tierra.
y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Bien, vemos que el enemigo lejano que el Señor levantaría contra la nación judía se cumplió con la invasión asirio-babilónica. El pueblo de Israel no solamente estuvo cautivo en Egipto por 400 años, también estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Pero también tuvo un cumplimiento posterior esta profecía más adelante, bastante más adelante, con el sitio y toma de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 de nuestra era, donde Jerusalén fue destruida a sangre y fuego por los romanos, tras un largo asedio. Bien, y continuamos adelante, también se habla de antropofagismo o canibalismo. Como nos dice el versículo 53, entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la planta de su pie en tierra, por ser delicada y tierna será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo, hacia su hija, hacia la placenta que salga de su seno y hacia los hijos de la luz, que dé a luz, porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Bien, pues comenta al respecto lo que... Yo voy a hacer un pequeño resumen porque ya el tiempo prácticamente casi se acaba. Aquí empieza, por decirlo así, profecía de 800 años antes que sucediera. Dice el Señor a su pueblo, por desobediencia, le dice, por tanto servirás, ¿a quién? A tus enemigos. Y los servirás en hambre, en sed, en desnudez y en escasez. Es decir, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Es decir, el pueblo de Babilonia, el de rey Nabucodonosor, vino sobre Israel, sobre el reino de Judá, pero anteriormente el pueblo de Israel, el del norte, el reino del norte, ya había sido dispersado por el imperio asirio. Lo que estaba diciendo mi hermano. Y dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, es decir, desde el extremo, cuya lengua no entenderás. Es decir, ellos no entendían el lenguaje de los babilonios ni de los asirios. Pero Dios ya había profetizado todo eso y entonces se cumplió. Como eso vamos a ir viendo en los estudios que iremos dando y que poco a poco vamos dando, ¿no? Dice, será de rostro fiero, se comerá la cría de tu ganado, el fruto de tu suelo, tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni aumento de tu ganado. Es decir, que ni iban a poder criar ni aumentar el ganado. Dice, y esa nación pondrá sitio en todas tus ciudades. Y los últimos versículos que ha leído es prácticamente canibalismo. Esto prácticamente es fuerte porque dice, entonces comerás el fruto de tu vientre. Es decir, se comían a sus propios hijos por estar asediados y por hambre, ¿no? Dice, pero el hombre que es tierno y muy delicado de ti será hostil, es decir, indiferente. ¿Por qué? Porque tanta hambre había que realmente hacían indiferencia unos con otros, es decir, sálvese el que pueda, por decirlo así, para poder comer, ¿no? Dice, y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos, es decir, aunque se estuvieran comiendo sus propios hijos y aunque les sobrara algo, aún así lo retenían para poder comer más el día de mañana, es decir, no daban a sus vecinos, ¿no?
Y aquí está diciendo primero al hombre, después está diciendo la mujer. Dice, la mujer tierna y delicada de en medio tuyo será hostil. Será hostil también hacia los vecinos, hacia la familia. Y aquí dice, hacia el esposo, hacia su hijo y hacia su hija. Es decir, prácticamente no lo que estoy diciendo, sálvese quien pueda. Era tan terrible todo eso y Dios había advertido. Es decir, Dios advierte a su pueblo para que su pueblo no pase por eso. Dios nos está advirtiendo a nosotros, a los que somos sus hijos, para que no caigamos también en el error y para que no abandonemos al Señor. Porque el abandonar al Señor tiene consecuencias. Porque Jesús dice, el que está conmigo tiene vida eterna, pero el que no está conmigo, el que no cree en mí, ya está condenado. Entonces yo te digo, amigo, amiga, que me estás escuchando, hermano, hermana, no hay término medio. O estás con Dios o estás sin Dios. Y el estar sin Dios es malo porque es condenación eterna. Yo te digo que pienses, por hoy lo vamos a dejar, vamos a continuar el próximo miércoles si Dios quiere, y vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por el tiempo que nos has dado para poder compartir tu palabra. Sabemos que tú eres justo, a veces la gente piensa que tal vez eres malo, pero no es malo, Señor, sino que eres justo. Y la justicia, Señor, trae o bendición o maldición. Y si escuchamos tu voz y cumplimos tus mandamientos, decretos y mandatos que tú tienes en la Biblia, todo nos va a ir bien. Por eso yo bendigo, Señor, a esta iglesia de aquí de Camino Real, bendigo a las iglesias de Valencia, bendigo al pueblo cristiano que está alrededor del mundo, bendigo a los misioneros que están también alrededor del mundo y tienen persecución, porque ya empezamos a tener persecución fuerte. Te pido, Señor, que los protejas y los bendigas, Señor, para que puedan predicar tu palabra, Señor, que es necesaria para todo el mundo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Les recuerdo que el día 1 de octubre nos estamos viendo aquí en estos talleres que vamos a ir haciendo. Bendición para todos y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará